Bien, vamos a continuar y vamos a indicar cuáles son los procesos básicos que se le pueden aplicar a una base de datos. Bien, tenemos el tema, procesos básicos que se le pueden realizar a una base de datos. Bueno, por principio de cuentas, recordemos que una base de datos se compone desde una primera tabla en adelante, puedo tener bastantes de ellas. Ahora bien, vamos a poner este ejemplo. Una base de datos que está compuesta en sí, en su estructura, por una tabla, imagínensela como si fuera un edificio. Yo tengo una estructura vertical, ejemplo, compuesta de los campos de nombre, tenemos dirección, teléfono, edad y algunos campos más. Vamos a poner estatura y una más, por ejemplo, estudia sí o no. En fin, tengo que definir entre los procesos básicos cómo va a ser la estructura de mi tabla, de mi base de datos. Inicialmente tengo que definir qué campos voy a utilizar, recordando de que yo puedo generar muchos campos más, pero lo importante es que yo me quede con los más usuales, los más prácticos, de acuerdo a la necesidad que vaya yo a solucionar. Bien, recordando también de que tenemos lo que son los tipos de datos. Ustedes aquí tienen el nombre de una persona, por lo tanto asumimos que solamente son caracteres alfabéticos. Mi campo, en el sentido del tipo, sería alfabético. Recuerden algo como en la definición de sus variables en los programas en algún lenguaje de programación. El tipo de dato me implica que aquí es cadena de caracteres o string o cadena alfanumérica. La dirección está compuesta de letras con números, también es alfanumérico. En el caso del teléfono es un número que nunca va a ser cambiado y por lo tanto lo puedo definir como alfanumérico. La edad va a ser un número pero que sí va a cambiar con respecto al tiempo y por lo tanto lo puedo definir numérico pero entero. En el caso de la estatura también se va a ir modificando de acuerdo al tiempo y va a ser un dato de tipo numérico pero con decimal. Y en el caso de lo que es si es casado o trabaja o no, por ejemplo, aquí hablamos de un tipo lógico o booleano. Bueno, entonces, uno de los primeros procesos básicos que tenemos con respecto a la base de datos es precisamente la creación de la misma, en donde voy a definir los campos y los tipos de datos que voy a requerir. Ahora, como complemento, es bueno comentar lo siguiente. Cuando ustedes definen la estructura, hay que tomar en cuenta de que aquí en mi base de datos yo tengo lo que se llama un apuntador e imagínense que ese apuntador es como una flechita. Esa flechita que va a estar subiendo y bajando dependiendo del registro en el cual esté. Imagínenselo como si fuera un edificio y este apuntador es como nuestro elevador, el cual va a estar subiendo y bajando. A la vez, tenemos que tomar en cuenta que dentro de mi estructura, por default, se genera un registro último que se llama EOF. Lo voy a poner en grande. Se llama EOF. Es una marca que indica fin de archivo. End of file. Esto es EOF, fin de archivo. Implica de que yo tengo aquí un pequeño apuntador que me va a indicar el fin de la lista. Si yo tengo, por ejemplo, 5 personas, 5 registros, mi EOF, mi marca de fin de archivo, está en la posición 6 o registro 6, que no cuenta, pero que está indicando que estoy en el final de mi lista. Si tuviéramos 500 personas, EOF sería la posición 501. Si tuviéramos 1000 personas, EOF estaría en la 1001 y así por el estilo. Quiere decir que estos dos apuntadores, este primero y EOF, son apuntadores que van a estar siempre moviéndose, pero que nunca se van a intercalar. Por ejemplo, EOF nunca puede estar arriba de la marca del apuntador. No puede haber intercalamiento porque entonces tendríamos problemas. Siempre mi apuntador tiene que estar en diferente posición, pero arriba de mi marca de fin de archivo. Bien, primer proceso básico sobre una base de datos es la creación, que implica la definición de mis campos, la definición de mis tipos de datos, ¿sí? Y en todo caso a lo mejor empezar a modificar un poco la estructura. Puedo agregar más campos, eliminar algunos de ellos,
y bueno, alargar un poco más en cuanto a lo ancho, en cuanto a campos, mi primer tabla. Ok, este es el primer proceso, la creación. Ahora, podemos tener un segundo proceso básico sobre mi tabla o base de datos. Y este se refiere a que yo voy a empezar a llenar. Puedo empezar a llenar mi tabla, es decir, empezar a agregar registros. Por ejemplo, vamos a suponer que yo ya tengo 5 personas. A lo mejor empiezo a poner aquí información y capturo 5 personas con sus correspondientes datos. Ahí están. Al yo empezar a capturar, este es mi registro 1, este es mi registro 2, mi registro 3, 4, 5. Entonces, así a simple vista, mencionamos que tenemos una marca de EOF. ¿Dónde estaría EOF si yo tengo 5 registros? EOF sería la posición sexta. ¿Sale? Voy a poner aquí para que sea más concreto. Ahí está. Mi marca de fin de archivo estaría en la posición 6. Si, por ejemplo, al agrego una sexta persona, entonces mi apuntador que estaba aquí ahora pasa a la posición 6, agrego a la posición 6, pero mi marca de fin de archivo se corre a la 7. Si yo le digo voy a agregar otro registro, a lo mejor otros 3, vamos a suponer que agrego otros 3 registros. ¿Qué sucede? Que el comando que yo utilice para agregar mis registros busca cuál es el último que tengo, que es el 6, entonces se posiciona en la posición 7, registro 7, capturamos al séptimo, avanza ese apuntador a la posición 8, capturamos el octavo, avanza a la posición 9, capturamos el noveno, y mi marca de fin de archivo también se fue moviendo y se queda en la posición 10. De tal manera entonces que vean que el apuntador va a estar subiendo, bajando, al igual que mi marca de EOF. Bueno, entonces tenemos un segundo proceso básico que es el agregar registros. Dependiendo el lenguaje, dependiendo el manejador de base de datos que se utilice, es el comando. Bien, ya tengo agregar. Ahora, ¿qué más puedo hacer con respecto a mi base de datos? Viene un proceso en donde ustedes pueden eliminar algún registro. Puedo dar de baja alguno de los registros que tengo aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que digo, bueno, voy a eliminar al registro número 5. Voy a eliminar al registro número 5. Entonces, en primer lugar tengo que buscar ese registro 5. Damos un comando específico para buscar el registro que yo deseo borrar, ya sea buscar por un nombre, ya sea por la dirección, por el teléfono o por el número de registro. O, dependiendo del comando que yo use, puedo buscar utilizando una condición. Por ejemplo, quiero eliminar aquel o aquellas personas que cumplan que en el campo de edad ya no son menores de edad. Ejemplo, de 18 años para arriba, yo daría de baja a esas personas. O bien puedo decir, bien, todos los que se llamen Juan ya no los necesito. Entonces, buscar por nombre. De tal manera entonces que este apuntador que inicialmente está aquí, empiece de acuerdo al comando que yo use a buscar quién cumple la condición de que en el campo de nombre haya Juan. Entonces, por ejemplo, aquí encuentra un Juan. El apuntador se coloca aquí. Y a continuación utilizo un comando para eliminar. Escribimos el comando correspondiente. Y este registro es eliminado. Imagínense que se borra el registro 5. Por lo tanto, todos los demás, 6, 7, 8, 9 y los demás que haya, tienen que subir para que nuevamente se compacte la lista y no haya espacios en blanco o haya registros en blanco. Bueno, entonces yo puedo eliminar registros, que implica dar un comando para buscar primeramente el registro que yo deseo eliminar, ya sea que directamente le diga elimíname al registro 5 o bien elimíname a aquel registro que en el campo de teléfono me dé una alada de Orizaba o me dé una alada de Puebla o me dé una alada de México Distrito Federal. Entonces puedo hacer eliminaciones en base a una condición. Y ese apuntador es el que me va a permitir subir y bajar buscando a aquella persona que cumpla esta condición y a continuación eliminar ese registro. Ahora bien, en el caso de la eliminación, muchachos, yo puedo hacerlo de dos maneras. Por ejemplo, voy a eliminar el registro 5, entonces ya lo encontré y le doy el comando para borrarlo, eliminarlo.
Sin embargo, vamos a poner que a ese registro se le coloca una marca indicando que es candidato a ser borrado. ¿Por qué me hace esto el comando? Porque imagínense que ustedes dicen, bueno, voy a borrar el 5, pero por X, Y o Z decimos, ah, caray, creo que me equivoqué, no era ese, era otro. Entonces, puesto que simplemente lo marcó, lo puedo recuperar, se le elimina la marca de eliminación y nuevamente es un registro válido para mí. Pero si ya está marcado y yo verifico, no, pues sí es el que yo deseo, ahora sí lo confirmo, entonces con más certeza le doy el siguiente comando de eliminación y ahora sí aquellos que tengan una marca de asterisco, o sea candidatos a ser borrados, simplemente ahora sí lo elimino, de tal manera que todos los demás registros tienden a subir o modificar su posición para que no haya, en este caso, registros vacíos. Bien, quiere decir entonces que tenemos la creación, definición de campos, definición de su estructura, tipos de dato. Agregar, que implica mover el apuntador a la última posición libre y ahí agregar el registro nuevo. En el caso de eliminar, tengo que hacer una consulta, ya sea por número de registro o por aquel registro que cumpla alguna condición, ejemplo por su nombre, ejemplo por la edad, ejemplo por el teléfono, por departamentos, por ingresos, por promedios, por calificaciones. Se ubica el registro, recordando que al ubicarlo, el apuntador es movido, se coloca en el registro adecuado, y ya sea que sea uno solo, o pueden ser varios los que cumplan las condiciones, de tal manera que puedo marcar, por ejemplo, estos 3, y a esos 3 en conjunto ponerles su marca de candidatos a ser borrados. Confirmo mi comando, le doy el comando, busca los que tienen la marca y a esos los elimina o los borramos. Bien, puesto que vimos el comando de eliminar, vimos que está inmiscuido un comando para hacer consultas. Quiere decir que no voy a ni a borrar ni a modificar nada, simplemente a encontrar información. Ejemplo, viene algún tutor, algún padre de familia y nos pregunta, bueno, quiero saber el promedio de mi hijo de este periodo. Entonces, allá en las oficinas, tendrían que estar buscando o hacer un barrido en la lista de alumnos de tal grupo, de tal maestro, y de los 100 alumnos, de los 50 alumnos, de los 200 alumnos, buscar en específico, es decir, hacer una consulta a aquel alumno que se desea. En este caso, de igual manera, el comando correspondiente que yo llegara a usar va a estar colocando, o más bien moviendo, ese apuntador, buscando hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Subiendo, bajando, buscando aquel registro que cumpla la condición. Busco a Juanito Morales. Bueno, entonces en el nombre busco Juanito. Estos no son Juanitos, no hay ningún Juanito. Entonces, mensaje de error, no existe el alumno. O bien, ya lo encontré. De tal manera entonces que el apuntador se coloca en el registro adecuado y ya se decide, quiero imprimir esa información o simplemente por pantalla, o a esa persona le voy a hacer alguna modificación o lo voy a eliminar, en fin. Puedo hacer consultas. Puedo hacer también impresiones. Impresiones en pantalla o impresiones en papel. Entonces, en impresión, yo tendría la manera, mediante algún comando, de poder imprimir toda esta lista en papel. Y ya sea que a mi hoja le pueda yo poner un encabezado aquí arriba, ejemplo, escuela fulana de tal, maestro fulano de tal, grupo fulano de tal, y la lista de alumnos que él tiene. Si habláramos de trabajadores, entonces la lista de trabajadores con los sueldos correspondientes. Si habláramos de trabajadores, a lo mejor la lista de trabajadores que han faltado durante el mes o que han cumplido la meta y se han ganado algún bono, algún beneficio económico. O de toda esta lista, imprimir solo aquellos que sean de Veracruz, o de esta lista imprimir, por ejemplo, todos los que ganen menos de 10,000 pesos al mes, o todos los que ganen más de 100,000 pesos al mes, o quienes de esta lista no han pagado impuestos, o quienes de esta lista, no sé, le van a cierto equipo de fútbol, arriba la máquina, y así por el estilo. ¿Ok? Entonces, tenemos bastantes maneras de hacer trabajo sobre lo que es una base de datos. Ejemplos, podemos hacer formularios, que viene siendo una manera muy parecida a lo que son las impresiones. A grosso modo, muchachos, estas son algunas, no todas, algunas
de las actividades que se pueden realizar sobre una base de datos. Es lo mismo a lo que ustedes tienen en una agenda. Recuerden que habíamos puesto el ejemplo de una agenda, es decir, que ustedes registraron de manera manual alguna información, y en una agenda hacemos esto. Creamos, es decir, definimos la portada de nuestro librito, nuestra agenda, le damos una apariencia bonita, agregamos información, agregamos personas, eliminamos, bueno, aquí en el papel pues lo hacemos rudimentario, ¿no? Un corrector y tachamos y ya se pierde la estética de la libreta, pero bueno, no importa, ya eliminé alguna persona. Puedo hacer consultas, en este caso equivaldría a estar hojeando mi agenda hasta que encuentre el teléfono o la dirección correspondiente a cierta persona. Puedo imprimir, bueno, aquí no porque ya lo tengo impreso, pero de una manera más rudimentaria. Y bueno, en pantalla pues hacer formularios, compartir esta información, enviarla por correo electrónico, mostrarla en un blog, en alguna página web que yo haya diseñado, y así por el estilo. Bueno, a grosso modo entonces tenemos con que así es como funciona mi base de datos. Imagínense un edificio con su elevador y un segundo elevador que me indica siempre el fin de archivo. En este caso EOF es como el sótano. ¿De dónde a dónde? ¿De cuántos pisos consta este edificio? De 20 pisos. Ah, ok, el sótano es el 21. ¿De cuántos pisos consta este edificio? De 500. Entonces el sótano es el 501. No cuenta, pero me indica la longitud. Desde aquí